ahora en estos momentos analizando la evaluación, es bueno, es como un deber pues del ser humano que no hay de otra, educarse o reeducarse, ¿no? Y yo estoy en estos momentos como en reflexión sobre la evaluación, porque realmente no se puede evaluar como físicamente, y por eso yo pienso que el 15% para mí es la actitud que el estudiante tiene en estos momentos con el aprendizaje virtual. Sí, tiene razón. Ahorita pues le doy la cordial bienvenida también a Niguar Sapi. Bienvenido, joven ilustre. Tienes toda la razón. Ahorita pues hemos visto también un exceso de positivismos. Ahorita pues lo vamos a ir viendo poco a poco al propio Comte, Saint-Simon, donde ellos son los partidarios de esa evaluación muy cuantitativa, pero ahorita lo que se quiere también es un poco de cualitativo, ¿no? De las cualidades de la persona, porque la evaluación no cubre todo. Entonces es importante ver otro tipo de escenarios, de actitudes también, de aptitudes del propio estudiante, más en estos medios, como bien lo comentas, del propio internet, del propio plataforma. Entonces, considero que, pues bueno, vamos en buen camino. Yo creo que ahorita es como el último jale, ¿no? Como el último, que ya estamos también agotados. ¿Se acuerdan que también un docente necesita una retirada para cargar pilas y hacer buen su servicio? Porque llega uno también agotados, agobiados. Excelente, muy bien, joven ilustre, Guanili. Niguar, te doy la cordial bienvenida. Muchas gracias, profe. Espérame. Ajá. Sí, muy bien. Acá nada más pienso que, como dice acá la profesora, yo todos los días estamos hablando acá. Nos ha encantado desde que metiste mal en... Ajá, desde que empezamos ya con los primeros días con el doctor Rentería y después vino otros compañeros. Hubo un tiempo también de algo que pensamos que fue donde todos aprendimos, desconfiaron de alguna manera. Eso es, me parece, está bien. Y luego, claro, somos seres humanos, nos dio un poco de bajón, volvimos a agarrar y estamos volviendo a que la rueda vuelva a empezar a retomar. Eso es importante, eso es importante. Me gustó muchísimo. Nada más pido mis disculpas de la semana pasada que tuve que salir, tuvimos que hacer el examen de hisopado. Gracias a Dios todo muy bien, negativo, así que a cuidarse. Y estamos en la semana, durante la semana hemos acá con mi compañera teorizando un poco, no aplicando, más bien creo que lo que estamos conociendo en el terreno inmediato es como decir, wow, estamos aquí en nuestra zona de guerra, ¿no? Y pienso que por ahora todo para mí, como que siempre he pensado hace poco, cuando uno es empírico y empiezas a estudiar la parte teórica, la académica, lo que ocurre es normalmente como que las cosas van encasillando, como van cayendo en su espacio, tú dices, ah, así se llamaba. Entonces, en el arte, yo tenía muchas ganas de hacer el doctorado sobre evaluación, pero me desmotivé, no me sentí muy honesto a mí mismo, ¿no? Yo dije, aquí está pasando, nada más me imagino también en México, nosotros vivimos, somos mexicanos de corazón, casualmente desayunamos nuestra quesadilla, nuestra manera, que aquí nos sale aquí es lujo ser mexicano. Claro, claro. Entonces, y pienso que está pasando muchas cosas en Panamá ahorita, se ha acelerado en cualquier parte del mundo. Entonces, yo soy de los autores nacionales en Panamá
en coreografía, me preocupa mucho por los autores nacionales. Yo digo, ¿para qué yo voy a preocuparme e inventar a Beethoven? Esa gente tiene miles de gente que van a hacer las cosas. O sea, pero de acá nosotros nadie lo va a hacer, más prejuicio que uno tiene. Entonces yo digo, no, evaluación, ¿quién va a decir que el aporte del conocimiento indígena es esto? Somos, yo creo que a nivel de nuestro continente, creo que son pocos, ¿no? Hay una novela que leí hace poco que me trajo mi cuñado de Cuba, y el escritor es peruano, un tal antropólogo Versarse, sobre, me encantó como por qué el madre tierra, el concepto de madre tierra, ¿no? Entonces yo dije, no, pues voy a hacer que el aporte. Entonces, desde hace 2, 3 años estoy en ese, pero digo, ya, ¿qué voy a hacer? Mejor voy a hacer mi tesis basándose sobre el conocimiento indígena, ¿no? Así que estamos en eso, muy, muy, muy emocionado, la verdad. Estamos trabajando, simplemente nos descuadramos un poquito en la semana porque ya dijo, estamos como terminando ya. La otra semana culminamos totalmente, así que son los últimos retoques y más esas cositas que tengo que dejar. No vi el anuncio, ya entré un poquito tarde a hacer todo lo que hicimos en la semana. Muchas gracias para entrar a la plataforma. No había entrado a la plataforma de la Universidad de Villanueva por lo que te hemos hablado. Sí. Pero ahora bien, uno se siente universitario y dice, wow, está muy bien, ahí vamos. Son procesos psicológicos, espirituales que de alguna manera ayudan a balancear la parte del ser humano, ¿no? Así que estamos en eso, muy interesados. Yo, la verdad, yo estoy muy... La lectura está muy interesante, una gran introducción, una panorama de plano general impresionante sobre la epistemología y el trabajo que estamos preparando para hacer el video hoy en la noche o más tarde después de esta clase o más tarde para Sí. ya. Así que está muy bien, profesor. Qué bueno que dispuesto como una tinaja para recibir todo. Me da muchísimo gusto. Lo comentas bien. Fíjese que aquí, desde México, el concepto de la evaluación ha sido como un flagelo social. Hay un autor de la UAM de Azcapotzalco, Casa Abierta al Tiempo. Él estudió en Harvard. Se llama Hugo Aboites. Él tiene un libro que se llama La medida de una nación. Y tiene todo un tratado. Perdón, ¿me puedes repetir el nombre? Claro que sí, se llama La medida de una nación, del profesor Hugo Aboites. Un servidor lo tiene. Es un libro fantástico donde analiza todo el proceso de la evaluación, pero desde un mecanismo neoliberal, del mecanismo capitalista y sobre todo la medición, la cultura de la medición. Por ejemplo, aquí en México, que vi por ahí el temario y no solamente me voy a enfocar en México, sino voy a enfocar en América Latina con la propuesta de una evaluación, pero pues es claro que la evaluación tiene sus orígenes en el extranjero. Entonces, lo que tanto se ha dicho desde acá, desde México, desde las escuelas normales que tienen sus inicios en el siglo XX, una educación populista, se ha expresado que se tiene que armar desde la realidad del alumno y del propio docente. Entonces, es un tema también nada fácil, pero bueno, vamos a entrar en materia, ¿qué les parece? Vamos a retomar la misma metodología jóvenes del doctorado. Vamos a tener nuestras 3 sesiones, vamos a tener un pequeño receso de unos 3, 4 minutos. Ahorita pues ya iniciamos nuestra primera sesión, va a durar unos 35 minutos, 40 minutos máximo, porque la plataforma pues que les platiqué que tiene un límite. Una disculpa, pero así lo vamos a manejar, un pequeño tiempo, luego les envió la liga, entramos otra vez. Considero que no vamos a perder tanto el énfasis de las ideas, pero siempre he creído que a veces hay que tener también recesos en la educación para apaciguar las ideas y asentar nuestras configuraciones. Entonces, ya iniciamos nuestra primera sesión. Les dejé una lectura de un profesor israelita de Israel. Fue mi profesor, lo digo con orgullo, no con soberbia, fue mi profesor en la maestría en filosofía, Ran Laha, al igual que la profesora de Israel, Lini Amir, fueron mis profesores en el posgrado en filosofía. Por eso les quise hablar sobre Saliendo de la caverna de Platón, porque el objetivo de la filosofía que ayuda y aporta mucho. De hecho, la UNESCO hace poco sacó un texto que también lo voy a compartir,
sobre el concepto de que uno aprenda a pensar por sí mismo, no a pensar por otro, sino por uno mismo. Entonces, Rallah expresa esto y expresa el motivo de la filosofía, que no es teoría, sino es una práctica de vida, es una reflexión desde la periferia. ¿Se acuerdan anteriormente que ustedes decían, bueno, pero qué pasa con el budismo? ¿Qué pasa con el mundo oriental? Hay filosofía. Al principio era una tradición religiosa. Muy distinta es una tradición religiosa y muy distinta es una tradición de la razón. La filosofía es totalmente laica, es un esfuerzo por el hombre por descubrir y por tratar de desvelar el concepto que se le decía desde el mundo griego, el concepto de aletheia. Por ejemplo, aquí en México hubo el fenómeno en la guerra franquista, ya a partir del siglo XX, donde hubo todo el movimiento de intelectuales. José Gauss, de hecho, fue a América Latina, estuvo en Argentina, estuvo en Chile. También el propio José Ortega y Gasset, el filósofo español, este hombre de semillero de ideas. Pero aquí, por ejemplo, en México vinieron intelectuales, Ramón Shirao, Joaquín Shirao, está también Luis Villoro, José Gauss, por ahí también está estos pensadores Vasconcelos también, con el Ulises Criollo, donde han dado cierta identidad y lo comentan muy bien este grupo de Ateneos, así se le llamó en México, el Ateneo de la Juventud, donde expresa que la filosofía es un acto universal y en efecto podemos hacer filosofía desde Panamá, desde cualquier parte del mundo, siempre enfocado en nuestro interés, porque tenemos un interés y ¿qué es la educación? Entonces, rápidamente haciendo un concepto general, mi objetivo en esta materia, ojalá que no sea tan ambicioso, es que ustedes realicen ciertas prácticas. Ya les voy diciendo con tiempo qué tipo de prácticas van a hacer ustedes. Quiero que dialoguen con sus alumnos sobre estos temas. Eso va a ser como al principio de este periodo. Vamos a ir construyendo un poco más allá del pensamiento. Vamos a ir con Immanuel Kant, con Juan Jacobo Rousseau, con Iván Illich, que es el pesimista de la educación. Él dice que la escuela debe de desaparecer. Vamos a entrar un poco con la educación emancipadora o sujeto liberador con Paulo Freire. Vamos a entrar un poco con la psicología cognitiva, que es la otra cara del conductismo, perdón, la otra cara del constructivismo. Y precisamente es una cara que se opone al conductismo con la psicología cognitiva. Vamos a ver al propio David Ausubel, que es el creador del aprendizaje significativo. Vamos a ver a Howard Barrow, que es el creador del aprendizaje basado en problemas. Ese es el constructivismo que surge con el propio Immanuel Kant, que dice que todo el conocimiento previo se construye con el conocimiento que va a venir, el porvenir del conocimiento. Ese es el constructivismo. Vamos a ver al psicólogo Jean Piaget, a De Crowley, que trabajó con los niños discapacitados. Vamos a ver un poco a Hans Sullivan con el trabajo que hizo con esta joven Helen Keller, que tiene una discapacidad. Y vamos a terminar, pues, en este siglo. Le digo que mi proyecto es muy ambicioso, con algunas propuestas de escuela, una escuela de salida, una escuela que va al encuentro del sujeto. No el sujeto tiene que ir nada más al ámbito escolar, sino que la escuela tiene que salir. Y ya salió porque la casa se ha convertido en el ámbito escolar. En la casa es el propósito. Desde la casa le decimos al alumno su seguridad, porque recuerden que un docente también es líder y el alumno te va a preguntar, profesora, profesor, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo debemos trabajar? Entonces, el texto que les dejé, ojalá que vayan construyendo y para que se den cuenta que la epistemología, la filosofía no es un tema nada más teórico, sino de vida. En cualquier momento hacemos ese constructo y filosofar, de eso se trata. Pues muy bien, les doy nuevamente la cordial bienvenida. Acuérdense que nosotros los filósofos repetimos las cosas una y otra vez que ya aburre, ¿no? Siempre estamos repitiendo. Pero bueno, así son las circunstancias y pues así son las cosas aquí, pues desde México. De hecho, ahora estamos celebrando, bueno, con todo respeto a usted, no sé cuál será su convicción de fe o convicción racional, pero por ejemplo aquí en México se ha dicho que el 90% son a lo mejor Virgen de 80. Guadalupe, ¿no? 12 de Exactamente, diciembre. Ah, sí, sí, sí. sí. Sí, entonces puedo decir sin temor a que
aunque a equivocarme, la mayoría de los mexicanos pues son guadalupanos, con todo respeto, un servidor también. Y yo como filósofo he reflexionado que a veces en estos momentos de dificultad social del COVID-19, a veces no basta con usar la razón, basta otro tipo de escenario, otro tipo de ventana que es la fe. La fe mueve muchas creencias y sobre todo motiva. México, como ustedes saben, es un país totalmente mestizo. Ya esa idea de la concepción de pura sangre y demás, eso ya ha pasado. Pero sin embargo, México es un país, a lo mejor hace falta un poco más de educación, pero es un país sencillo, pero con mucha fe, ¿no? Entonces, yo creo que esto mueve mucho a la concepción. Pues muy bien, ¿algo que quieran comentar, jóvenes, antes de iniciar ya con nuestra segunda sesión? Que por cierto, yo creo que van a poner puros dieces a sus alumnos o van a reprobar a algún alumno rebelde, a un alumno que no ha hecho sus tareas. Oye, ¿qué tal los plagios? Está difícil, ¿no? Con los plagios. ¿Qué tal por allá la piratería literaria? Bueno, yo estoy en la secundaria. Yo trabajo como coreógrafo en el Ballet Nacional, una compañía de ballet clásico, y en la tarde eh, como docente de la escuela de danza. No estoy en nivel universitario. La que está en el nivel universitario es la profesora mi camarada Iwan Lili. Pero igual, bueno, no quería, ella no quiere que le diga, pero voy a decir. Ella es mi jefa en la tarde, jefa en la casa, jefa en la mañana, pues estoy listo. ¿Ya? Ella es la directora de la escuela donde laboro. ¿No? Yo lo que sí siendo es una cadena increíble, aplicando ya la epistemología. Sí, Eh, lo que a mí creo que a todos nos pasa, yo escucho nuevo y además uno ya tiene su bagaje cultural, algo comparando cositas. Por ejemplo, yo no he leído La caverna de Sócrates, ¿no? Pero sí Platón. había escuchado de Platón muchas, todo como dijo el maestro, tu profesor, Ram Lama, en lo que nos dio. O sea, eso todo, yo no sé dónde cualquiera persona te puede comentar sobre la caverna. O sea, hasta me hizo reflexionar también, ¿no? Y eso va para mi tarea, no voy a adelantar de eso. Entonces, y siempre doy en mi clase, también debe haber sido la cosecha, la suma de la educación mexicana por unos de estos años. Siempre quiero ser práctico. Sí, uno siente, sí, ya tenemos casi 2 décadas de ser docentes, si uno ha sentido la deficiencia, si uno siente como el cuerpo estudiantil de la escuela, en grupo que te toca, es un grupo pesado, un grupo que tiene que jalar, un grupo que lecturas ha hecho. O sea, es un problema muy, muy bien, por eso sospecho que la educación es un poder, ¿no? Que ese poder, si de alguna manera el sistema, los encargados del sistema, lo usan de manera muy, muy, muy obvia, pues. O sea, pienso que, como dicen los políticos, la derecha está bien organizada, la izquierda está en otro lado muy liberal. Entonces, la derecha que ha dominado nuestro continente ha perfeccionado muy bien el usar el poder de la educación, y entonces vemos mediocridad, como alguien siempre comenta. Ahora tenemos el lujo sacar mediocres, ignorantes, analfabetos en la universidad, ¿no? Tengo una discusión hoy, la semana pasada, con un maestro, puso una publicidad en una plataforma donde él me dijo, yo no estaba de acuerdo, me parece vulgar, es sobre hacer el examen médico del hombre para urología. Las mujeres tienen de mama, pero las mujeres sacan en televisión. Su objetivo es muy científico, me parece genial, pero lo que sacaron aquí, yo no sé dónde lo tomó, lo reenvió, picadera, tocadera de pene, ¿no? O sea, me parece vulgo. Yo le digo, bueno, si esa es una era que usted me dice a mí, que era del conocimiento, también han dicho, es una era donde abunda las mentiras, los conocimientos, esos fáciles como Alka-Seltzer. O sea, entonces siento que sí, yo escucho, yo estoy como, yo le digo aquí a
a mi camarada, que yo escucho a un término que nunca, no había escuchado y digo, wow, pongo como entre comillas, práctica con mis estudiantes. Entonces, por ejemplo, no me gusta hacer, yo soy coreógrafo, doy clase práctica, pero también creo que por mis ambiciones individuales, un par de años estudié 4 semestres de antropología, Ah, entonces ahí di clase excelente. de historia, entonces, y mi jefa me puso a dar clase de historia en la escuela de danza. Wow. Entonces no me gusta dar clase de historia como como están pensando, ¿no? Así que como todos pensábamos antes cuando éramos jóvenes, todos quisimos ser médicos, estudiar bachiller en ciencia, no letras, filosofía, era guau, todo. Ahora yo creo que todos los años, wow, me encanta la filosofía, o sea, me encanta, porque yo creo que la base son una cadena, eco conocimientos. Si no hay filosofía, si no parimos la luz, como usted lo ha dicho, y eso se traduce vulgarmente como en una investigación. Si no se investiga, estamos listos, ¿no? Así que yo creo que hay pasitos. Entonces, como mi grupo es nivel 15, 16 años, 17, eh, no puedo practicar como sería en caso de la profesora Iwandiri, que está a nivel universitario. ¿Ya? O sea, también le hace, yo también, pero a mi nivel secundario yo le aplico que ellas mismas le cuesta, yo veo una generación que le cuesta el seso para pensar, no le gustan leer, no le gustan, porque ha sido educado para eso. Bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Por ejemplo, con tu clase me hizo la semana pasada, el sábado, de alguna manera estar más convincente sobre mi idea de la importancia de oralidad. Si Platón parió ideas en la calle, en los mercados, entonces la oralidad es importante. Lo otro que se encarguen de escribir ya es otra historia. Entonces me gustó cómo agarré esa idea para ir poniendo para mi tesis la oralidad, consciente, la importancia de la cultura indígena, de la cultura cuna, ¿no? Exacto, excelente, Niguar. Por lo que acabas de decir, eh, puedo decir que tu esposa lleva el mando de la casa. Ella es la dueña de tus carteras, de tus quincenas, de todo, puedo decir, epistemológicamente, ¿no? Pues sí, 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 sí. Está ahí. Tienes toda la razón. Lo que se pretende, por ejemplo, hemos caído también a veces en errores democráticos. Una democracia también tiene que ser una democracia pensante, porque es la voz de todo, la voz de cada uno de los sujetos que viven en una comunidad. Y el aspecto, por ejemplo, estudiar epistemología de la educación es que hay que ver de dónde proviene el conocimiento. Hay diferentes autores, vamos a ver autores alemanes, autores irlandeses, autores de Prusia, y también desde México. Por ejemplo, en México, ¿cómo está el concepto? En América Latina también. Hay un estudioso profesor llamado Miguel León Portilla, donde habla de una filosofía náhuatl, de una filosofía desde América Latina. Entonces, y lo comentas bien, Igua, lo que se pretende es que la escuela no esté como un claustro encerrado, como si fuera un monasterio, fuera de la sociedad. Se tiene que involucrar en la sociedad porque es la sociedad donde está el propósito precisamente de la propia educación. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando el doctorado, nos hablaban precisamente sobre cómo se construye el conocimiento, nos preguntaban en el doctorado, yo me acuerdo. Y yo le decía, bueno, el conocimiento tiene dos vías, uno es individual y la otra es comunitaria. Hoy les voy a contar la historia, creo que ya lo han escuchado hablar, sobre los niños salvajes que existieron y han existido a lo largo de la sociedad, entre comillas, moderna. Entonces, tiene razón, la particularidad de cada uno de nosotros que podamos ir apoyando y generando una semilla de cambio puede ayudar. Es claro que el sujeto tiene que partir desde su realidad. Hay tipos de sociedades, Niguar, lo comentas. Michel Foucault, en su libro Historia de la locura en la época clásica, él describió una sociedad que vive bajo el concepto de la normalización, es decir, el sujeto se convierte en manso. ¿Qué tipo de institución, decía Michel Foucault, convierte eh,
al sujeto en manso, a las fábricas, el espectáculo y demás. Ahorita hay otro tipo de sociedad. Cada uno de los filósofos describe su momento. Por ejemplo, el surcoreano Chul Han habla de una sociedad de la transparencia. Es decir, si no publico, no existo. Todo el mundo quiere volverse público. La intimidad se ha vuelto público. Entonces, y se da uno cuenta porque si uno analiza bien, el docente ha convertido en público su casa. Es decir, la casa era una parte privada del docente, ahora se ha convertido totalmente, el alumno hasta sabe cómo es el docente, hasta salen, ya ves que han salido videos de errores, ¿no? Que aparecen, no, vete para allá, muchas cosas, o el docente que no apaga su micrófono y empieza a maldecir a los alumnos, estos alumnos, y 3 puntos suspensivos. Sí, es parte de esta concepción, pero bueno, de todos modos ahorita vamos a ir viendo, vamos a ver un poco, de hecho me acuerdo, la clase pasada su compañero César se llama, ¿no? El profesor que se hizo el doctorado junto con ustedes, hablaba sobre el opio En del pueblo. Nicaragua, sí, César. Exacto. Hablaba de un opio del pueblo, pero ahorita puedo decir que el opio del pueblo es el analfabetismo. El opio del pueblo es una mala política en cada uno de los países. Entonces, esto puedo decir, pero bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a ver un poco el marxismo con Engels, con el propio Antonio Gramsci, que honestamente yo no les tengo simpatía a estos filósofos, los he leído, no les tengo ninguna simpatía. Por ejemplo, Marx se ha dicho que él pues se la pasaba toda la mañana, toda la tarde en una biblioteca británica, eso era mentira, estaba con todo respeto a Iguanili, se pasaba toda la mañana en un prostíbulo y a la tarde se emborrachaba. Entonces, estas historias también no son tan exactas. Pero bueno, vamos a ver rápidamente. Bien, ya habíamos visto el origen del concepto epistemológico, vimos a Sócrates, un personaje que no escribió nada. Hay dudas si realmente Sócrates fue invento de Platón. Sócrates sale a la calle, platica con los alumnos, platica con la gente, hace preguntas. Ese tipo de preguntas se le llama mayéutica. El arte de parir lo toma de su madre. eh, Sobre todo que el sujeto aprenda a parir. Claro está que no todos en el aula, no todo alumno va a aprender a parir. Muchos van a salir muy infértiles del aula escolar. Y a veces uno como docente pues debe también estar preparados para eso, porque no siempre todo lo que hagamos le va a ayudar al alumno para que él mismo pueda dar a luz el conocimiento. Ahorita hemos regresado a la caverna, si se dan cuenta, salimos de un docente sale de la caverna. Adelante, Digua. Solamente para un dato, el término mayéutica por la mamá, no me acuerdo, ¿es porque era partera o por lo que Sí, usted acaba de decir? O sea, Sócrates toma la palabra mayéutica por su mamá. ¿Mamá qué era? sí, su madre, Sócrates, tenía un oficio en Grecia, un oficio que todavía existe en América Latina, que es el arte de la partera, que te ayuda a parir. Recuerde muy bien este significado de ser partero. La partera, ¿quién es aquella? Es aquella que no puede dar a luz por sí misma. Es una mujer ya grande, que tiene brazos fuertes, es robusta. Ese simbolismo es interesante porque un docente tiene que tener brazos fuertes, robusta, es decir, en el conocimiento. El docente, aquí viene un término interesante, es asexuado, no tiene sexo con los alumnos. Vean también esta parte del propio docente que abusa de sus estudiantes. Todo lo que nos dice Sócrates que el docente debe de tener algunas características. Una de esas, debe tener una robustez intelectual. 2, es asexuado. 3, va a ayudar a parir. No que el docente ya parió hace mucho tiempo. Ahora tiene que ayudar a que el propio estudiante pueda dar a luz su propio conocimiento. Entonces, la mayéutica es el arte de parir las ideas, el conocimiento, la epistemología. Sócrates salía a la calle, platicaba, dialogaba, tuvo enemigos por eso. Los propios sofistas se convirtieron eh, en, en pues serios contrincantes.
es condenado por algunos votos. Recuerda muy bien que en la época espartana se da la guerra del Peloponeso. En el 404 es derrotada Atena por los espartanos. Recuerden que los espartanos manejaban un método muy ligero que se le llama el hedonismo. Hedonismo significa en griego el placer corporal. Los espartanos se dedicaban a eso. De hecho, ellos implementaron por vez primera la muerte del infante. Hay un libro que les recomiendo ampliamente. Se llama Historia de la Infancia de Buenaventura Delgado. Creo que ya se los había dicho. Eh, este libro de Historia de la Infancia de Buenaventura Delgado, editorial Ariel, es un libro fantástico porque analiza toda la época de cómo fue la infancia. Recuerden muy bien que antes de Rousseau, antes de Juan Amos Comenio, se hablaba de una infancia perdida, se consideraba al niño como un adulto. Entonces su construcción del conocimiento se tenía que hacer como si fuera un adulto. Pero un niño quiere jugar, un niño quiere correr, un niño quiere preguntar, quiere tocar. Eso es la perspectiva. Entonces, partimos de Sócrates. Platón hablaba del concepto de las ideas innatas. Él decía, acuérdense, Platón junto con el propio, junto con Aristóteles van a ser los precursores de lo que se va a llamar en el siglo XX el conductismo. El conductismo es una teoría epistemológica, psicológica, que dice que el sujeto es tabula rasa, no tiene un conocimiento previo y como tal, ¿qué debe de hacer la educación? Tiene que estimular a través de pequeños conceptos, pequeños procesos educativos que el propio estudiante tiene que ir memorizando. Ese es el conductismo. Platón y el propio Aristóteles son partidarios del conductismo. El conductismo, el simbolismo, ¿cómo se le hace? Que dice que el propio conductismo es una caja negra. ¿La caja negra qué es? No se puede ir más allá. El propio alumno es pasivo en el conocimiento. Esto es importante cuando veamos a Petrovich Pavlov, un sacerdote ruso ortodoxo, que empezó a experimentar con perros, con animales. Eso fue así, que los animales se utilizó en la Segunda Guerra Mundial y ese método se utilizó en la propia educación. Por ejemplo, el timbre de una escuela, el receso, ese es puro conductismo. Condicionas al estudiante para que te dé ciertos resultados. El conductismo, pues, no ha desaparecido, vivimos todos los días el conductismo, es decir, a veces le decimos a nuestros hijos, bueno, si no es la tarea, hoy no hay play, no hay videojuegos, eso es conductismo al final de cuentas. Hasta el amor se da, ¿no? Hasta en el amor se da. Si no me das tu prueba de amor, ya no te voy a querer, ¿no? Ese es conductismo, ¿no? Y se va mucho en los jóvenes. Pues muy bien, Platón hablaba de, y ahorita para cerrar nuestra primera sesión, hablaba sobre el concepto de la reminiscencia. Él dice, Platón, que un sujeto no viene a aprender, viene a recordar lo que ya aprendió. Entonces, ¿qué debe de hacer el docente? Fíjense, Platón es uno de los partidarios de la metodología del lúdico, la parte lúdica. Él dice que el estudiante tiene que aprender jugando, tiene que aprender interactuando con los otros. También Platón es como el iniciador de lo que se va a llamar la pedagogía corporal. A través del cuerpo, a través del movimiento, puedes aprender, puedes dar cierto aprendizaje. Yo me acuerdo en mis clases de filosofía, cuando en ese tiempo que con todo humildad, jóvenes, añoro el pasado, añoro estar con el alumno cuerpo a cuerpo, verle sus gestos en la cara, oh profesor, otra vez la tarea, no es posible. Extraño esta parte. Ellos realizaban actividad, les cubría ellos se ponían un pequeño, este, una pequeña mascada en sus ojos y pues andaban tocando lo que ellos percibían. Cuando nos falta un sentido, se vuelve significativo a la realidad, a veces lo vemos tan simple. Entonces Platón fue ese precursor, Aristóteles fue el hombre de lo pragmático, el hombre de la práctica, el hombre de la acción, el hombre de que debemos de trabajar todos los hechos posibles que estén a nuestro alcance educativamente. A veces así es, pero bueno, eso es parte como de ir trabajando.
Vamos a ver un poco el libro de Persona y Acción del propio Vygotsky, lo vamos a revisar. Vamos a revisar también, como les digo, los pilares de la educación. Y vamos a revisar también los 7 saberes necesarios para la educación de la UNESCO, también lo vamos a revisar. Y pues muy bien, joven profesor y estudiante del doctorado César Vargas, te doy la cordial bienvenida. Qué bueno que acabas de, pues, de Gracias. entrar junto con este Buenos diálogo. días, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias, y disculpen que me conecto siempre un poco tarde, pero es el tiempo. No te preocupes, ya tendrás tu -1 punto, pero no te preocupes, Okay. ya aquí llevo ya la anotación. Entiendo. No, no te preocupes. Espero que no se vayan a... Es el timbre que no lo tiene, ¿eh? Le falta el timbre. Exactamente. Espero que no se vayan a ofender, jóvenes, pero otro de esas características que debe de ser el docente, según Sócrates, que debe tener humor. Un humor, porque el aula no debe ser tan seria, tiene que tener cierta alegría, cierta empatía, simpatía, ¿no? Entonces, un humor sano, un humor que no ofenda a nadie, sino simplemente hacer un poco amena la charla, la clase. Y en efecto, entonces, bienvenido, joven César. Yo creo que ya ahorita vamos a terminar nuestra primera sesión, jóvenes, para que pues, hagan sus cosas, unos 3, 4 minutos. Regresamos. Vamos a ver hoy, vamos a ver la historia de Víctor. Les voy a contar qué pasó con este joven. Y bien, pues aquí nos vamos a quedar ya partiendo de lo que estoy haciendo, es un bosquejo rápidamente histórico de cómo fue el origen de la epistemología. No se les olvide que la epistemología surgió con Sócrates, la epistemología vino con el pensador de la calle, de la periferia, del barrio. Actualmente, y fíjense que el texto que les dejé del profesor Ralajá es un texto de que la filosofía debe de cambiar su cara, porque no se hace filosofía desde la universidad, se hace filosofía desde el barrio. Y actualmente se habla de rap. Fíjense que yo tuve un profesor que me dio clases, él hacía rap, imagínate, tipo así como si fuera tipo bachata, tipo rock, pero en filosofía, imagínense nada más. También se habla de consultoría filosófica. ¿Por qué les hablo de este punto? Porque parte del temario habla de qué relación tiene la filosofía con la educación. Tiene mucha, porque la filosofía brinda pensamiento crítico al alumno, que es lo que debe de hacer desde su realidad. Pues muy bien, jóvenes ilustres, nuevamente me da mucha alegría tener este proyecto. Ustedes serán pues los principales sujetos que van a juzgar la didáctica, pero les quiero decir algo, que mi papel aquí con usted no es convencer a nadie. Yo no vengo a convencer a nadie, vengo a conversar con ustedes. Entonces, bien, tomemos un pequeño receso, jóvenes ilustres, unos 3, 4 minutos. Yo ahorita voy por un poco más de agua porque esto de la docencia desgasta la voz y hay que tomar algo. Y el estómago ya está gruñendo un poco porque sí hay necesidad, y como decía Maslow, vitales como comer. Entonces, pues muy bien, jóvenes, nos vemos ahorita y les envío otra vez la liga.